Víctor, se habla mucho de los juegos tradicionales y de los juegos, digamos, digitales. Y hay una discusión que yo no creo que sea demasiado útil si se lo plantea de cuál es el mejor, pero lo que sí sabemos que el juego es fundamentalmente importante en el desarrollo humano de una niña y de un niño. Por lo tanto, las horas de juego para aquellos que afortunadamente tengan la posibilidad de jugar, sabemos que tienen acceso tanto a juegos tradicionales, por ejemplo, que podrían llegar a ser los que provienen de las clases de educación física de las escuelas, por ejemplo, o de los juegos que son digitales. Lo que me interesa conocer es tu opinión acerca de cuáles son las ventajas de cada uno de ese tipo de juegos. ¿Qué es lo que cada uno de esos juegos, ya sea los digitales o los juegos tradicionales, le dan al niño o a la niña elementos, gratificaciones y placeres y conocimiento? Bueno, establecerlos como contrarios es inútil, innecesario. Yo creo que son complementarios a condición de cómo se utilicen. Voy a responder concretamente a tu pregunta. ¿Qué es lo que tiene el juego tradicional que no tiene la tecnología? Eh, Tomemos por ejemplo un cubo. ¿Mm? Para un niño de 2 años, el cubo es un hecho raro. Lo mira, lo manosea, lo tacta para ver qué consistencia tiene, lo vuelve a mirar para ver el color que tiene, y después lo tira para escuchar el sonido, para ver cuánto compacto es, si se rompe, si no se rompe. Es decir, las virtudes del juego tradicional permiten obtener los rasgos de los objetos lúdicos y van complementándose en su propia complejidad. Por eso se eligen juegos de lo más simple a los complejos de acuerdo al desarrollo y a la maduración de cada uno de los niños. Eh, por eso es inútil, por ejemplo, que se le dé a un niño de 1 año, diríamos, algo que corretea. Probablemente, insisto, darle un cubo, una cosa sencilla, es mucho más atractiva que una cosa completa o automática, mejor dicho. Automático. Los abuelos solemos regalarle el juguete más lindo, que hace mucho ruido y que se mueve por sí solo, no tiene ningún sentido para el niño. Fíjate vos que cualquier niño pequeño, entre 2 años y 4 años, agarra un par de ollas y empieza a golpearlas, y enloquece a la madre, al padre y a todo el mundo. Su ruido, su característica, la calidad del material que utiliza, le llama la atención, y cuando ve que hay alguna respuesta del adulto, lo estimula mucho más. Quiero decir con esto que, sin menospreciar la tecnología, estos son elementos de suma importancia no solamente para la práctica, sino para el desarrollo del lenguaje, porque lo que obtenemos de los objetos son los rasgos principales que se integran a los procesos de comprensión del niño, de modo tal de que cuando tiene capacidad de abstraer el objeto y no solamente tener el objeto, lo que ha reconocido son los rasgos de ese objeto y con eso instrumenta, organiza, construye su propio lenguaje. De modo tal de que darle sentido a los juguetes más tradicionales es fundamental. ¿Qué le digo a los papás? Le digo, saque todos los juguetes del medio, déjele 3 o 4 juguetes de los más elementales a su niño, sobre todo a niños que tienen dificultad para hablar,
y guarde todos los demás. Déjese los 4 o 5 días, juegue con él, hable al lado de él, trate de hablar y expresarse claramente. No le imponga el lenguaje, sino acompáñelo en lo que él quiera expresar frente a un objeto. A los 4 o 5 días, cuando se cansa, sáquelos y póngale otros, de modo tal de que esos sean complementos que vayan organizando su propio lenguaje. ¿Por qué insisto en el lenguaje? Por algo tan elemental como decir que si no tuviéramos lenguaje, volveríamos a los árboles. Y en consecuencia, una de las virtudes fundamentales del hombre es poder comunicarse a través del lenguaje. Antes de los medios está el propio lenguaje, y eso hay que construirlo a lo largo de nuestra vida. Sí, por eso es incomprensible que no se estudie mucho más este problema dentro del contexto del desarrollo de los niños. ¿Y cuáles vos crees que son de repente las ventajas en cuanto a cuando los niños están ocupando horas de juego con aparatos digitales? Me parece que es un juego, es una actividad lúdica nueva, novedosa, que integra la capacidad del niño de poder movilizarse alrededor de tecnologías, iniciativas, de un mundo nuevo, de una construcción nueva, de un desarrollo nuevo. Lamentablemente tenemos juegos con mucha agresión, con muchas guerras, con muchos suicidios, con muchas confrontaciones. Personalmente he sido siempre un hombre de paz, me he formado en una familia de paz, y me interesaría mucho más que el tipo de juegos tuviese otro sentido y otro contenido. Pero inexcusablemente aportan la construcción, diríamos, neuropsicológica en planos diferentes a lo que es la tradición del juego, valga la redundancia, tradicional. ¿Cuáles serían esos planos? En principio hay una manualidad en ese proceso que genera destrezas nuevas. Practicar tocando un teclado o manejando una pantalla presupone lo que se denominan praxias, que es la coordinación motora con una idea de otro sentido, de otro nivel. Genera un plano de la pantalla que nos exige mayor dimensión en la atención. Genera motivaciones muy intensas que debe permitirnos regularlas. La atención y la motivación son dos instrumentos de nuestro desarrollo fisiológico de enorme importancia, no solamente para el aprendizaje, sino para la acción del individuo. Y requieren justamente de organizarse, desarrollarse nuevamente a lo largo de nuestra vida. La tecnología requiere justamente de estos dos elementos que son como una simbiosis y que regulan las motivaciones y las acciones del individuo. Uno de los hechos más fundamentales del individuo es la acción, y eso también necesita autorregulación, necesita una relación entre lo que diríamos el campo interno, muy a pesar de muchos del campo biológico, con el campo externo, es decir, la vida de relación y el campo vincular de los individuos. Un antropólogo diría que este campo externo sería lo que hace al exocerebro, en donde existen muchas cosas del devenir del hombre que no se integran y no se pueden integrar al proceso neurobiológico y neuropsicológico del hombre. Víctor, no te voy a sacar del tema, al contrario, voy a profundizar en el tema, pero específicamente en un término, quiero que me expliques
hay un término que parece que es muy utilizable en este momento. Lo escuchamos, los leemos en artículos de los diarios, y es específicamente esto que se llama la neuroeducación. Esto que ha venido acompañado un poco con los cambios políticos también por el otro lado. Porque estoy hablando en nuestro país, en nuestras grandes ciudades, en donde de repente empieza a tener una importancia muy, digamos, determinante en cuanto a lo que los medios eligen para hablar de educación cuando quieren elevar conceptos educativos. Hablan de neuroeducación. ¿Esto qué valor tiene? ¿Qué quiere decir ese término? Bueno, permitime o déjame decirte que en realidad esto viene a condición inexcusablemente de los avances de las neurociencias en las últimas 2 décadas. Ha habido avances muy significativos, hay un conocimiento mucho más acabado del funcionamiento cerebral. Ha tenido sus diversas facetas porque a medida que se ha conocido mejor este funcionamiento ha servido para diversos usos, entre ellos la guerra incluso. Pero permitime decirte que en el ámbito de las neurociencias lo que más ha avanzado es el conocimiento, valga nuevamente la redundancia, de los procesos cognitivos. En consecuencia, este conocimiento y este avance se ha aplicado en diversas áreas sociales. Se ha avanzado en la demencia senil, en el Alzheimer, en el comportamiento humano, y se ha avanzado también en su visión respecto a los atributos neurobiológicos de la educación. Es un tema que a mí me apasiona personalmente, pero también veo y descubro que algunos que hacen neurociencia se avienen a este concepto de la neurobiología en la educación desde hace poquitos años y creen que han descubierto la pólvora, es decir, lo que es la neurobiología en los procesos educativos les parece que lo han inventado jóvenes o gente de mediana edad, particularmente en nuestro país, no hablo del mundo en general, pero sí en nuestro país, y hablan de ella como un gran descubrimiento. Te quiero decir que en nuestro país se practica el conocimiento de la neurobiología aplicada a la educación desde la década del 50. Y ha habido una profusa y profunda investigación científica y publicación en todo el ámbito del país desde la época, desde esa década, desde la década del 50. Quizás podría dar un punto de reflexión o de iniciación de este proceso sin desmerecer otras experiencias en la Facultad de Filosofía y Letras, muy vinculado a un hecho que paradójicamente fue histórico, que es la traducción del ruso al español de un material que se llama Pensamiento y Lenguaje del autor ruso Vygotsky. Eso abrió un panorama nuevo en la neuropsicología. Podemos decir que esa década fue prácticamente de la fundación de la neuropsicología y que estuvo muy vinculada a la educación. Pero también sabemos los límites. Toda posibilidad de ciencia tiene su amplitud y sus límites. Definir a la neuroeducación como tal y abroquelarla en la idea de que eso genera nuevos hechos y nuevos
nuevo sentido a la educación, pensando que todo empieza en la neurología y termina en la neurología, es una falacia. Por eso hay autores, como lo indico justamente en alguno de mis últimos artículos, que recuperando el concepto de falacia meriológica, que es un concepto filosófico que en definitiva plantea que ni empieza ni termina, puesto que entendemos a la neurobiología nuevamente como un proceso en donde el cerebro es capaz de aprender. Por eso la cultura y la sociedad, en su evolución y la historia, produce cambios biológicos. No es la biología la que define los hechos, sino el proceso cultural y social el que transforma al hombre y transforma también sus procesos biológicos. O sea que el término neuroeducación, digamos, es un término limitado en cuanto a lo que significa en sí mismo la palabra. No existe una neuroeducación. No existe una neuroeducación. Existe una educación en la que participa un proceso complejo, efectivamente, donde está lo biológico, lo social, las relaciones. Pero también está toda la historia de la pedagogía, que no se puede dejar de costado, y está también todo el proceso sociológico, educativo de la educación en sí, que aporta a la formación, a la construcción y justamente al proceso de desarrollo de los niños. Por supuesto, para dar un ejemplo fundamental y básico, el conocimiento de la neurobiología nos da como aporte a la educación saber que el individuo tiene dispositivos básicos que organizan el aprendizaje. Por ejemplo, la atención, por ejemplo, la motivación, por ejemplo, la memoria. Del mismo modo, podemos considerar lo que se denominan las funciones cerebrales superiores, denominadas también por Vygotsky funciones psicológicas superiores, que corresponden a la organización práctica, es decir, a la coordinación motora, a las gnosias, que corresponde a la organización sensorial, y al lenguaje. Estas tres dimensiones son las que organizan todo el proceso de aprendizaje. Esto es lo que aporta la biología, más otros elementos que no quiero integrar en este momento, aportan al proceso educativo, al proceso de aprendizaje. Tomar el concepto de neuroeducación es apropiarse de un sentido que es sistémico, que es más general y que permite justamente la dimensión de diversas disciplinas.